Muy buenas tardes, bienvenido a mi podcast. En esta ocasión hablaremos sobre la identificación de los hechos históricos de la psicometría, partiendo de cómo la historia de la psicometría muestra cómo el ser humano ha buscado medir la mente y el comportamiento desde la antigüedad, donde encontraremos en la primera línea del tiempo los inicios científicos como actores como Gustavo Becker, quien propuso la primera ley de la psicofísica. Por otra parte, Charlinson Spearman, que introdujo el concepto del factor G para explicar la inteligencia. Más adelante mencionamos a los actores Alfredo Binet y Theodore Simon, donde desarrollaron el primer test de inteligencia, mientras que Hernán Rosenberg aportó a las pruebas proyectivas de la personalidad. En la segunda línea del tiempo ampliaremos con una mirada mostrando más a la psicometría en su evolución, a partir de los estudios realizados en el antiguo imperio chino hasta los avances tecnológicos actuales. Este contraste revela una transformación profunda. Pasamos de pruebas empíricas y filosóficas a métodos científicos digitales que hoy permiten una mediación más precisa y humana en los procesos psicológicos. Muchas gracias. Le doy el paso a mi compañera Erika. Hola a todos, mi nombre es Erika Jaramillo y les voy a hablar sobre los contrastes que existen entre los contextos de la historia de la psicometría. Desde la antigüedad en China ya se aplicaban pruebas a pesar de que los cargos del gobierno eran por política o herencia. Esas comenzaron desde el año 196 a.C. La psicometría comenzó a surgir con orígenes filosóficos y científicos en los que se comenzó a aplicar métodos cuantitativos al estudio de la mente. Se consolidó y tuvo su expansión a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El ser humano fue concebido como un objeto de medición cuantitativa, priorizando la precisión numérica por encima de la subjetividad. La atención se centraba en pronosticar y clasificar las capacidades y no entenderlas de manera integral. A partir de la Primera Guerra Mundial, la psicometría es reconocida como la herramienta social y administrativa útil en el campo de la educación y la institucionalización del uso de las pruebas fue cada vez mayor, pero también existen críticas de los estereotipos culturales y uso para discriminar. La transformación de la evaluación psicométrica se da gracias a la diversidad cultural y a los avances tecnológicos. Ya para el siglo XXI se centra en buscar una integración de los valores, las circunstancias específicas y las tradiciones y creencias. La psicometría actual combina la cuantificación con la comprensión de la cultura, lo social y lo moral. El enfoque ya no es solo una medición, es una explicación de los resultados juntos, integrales y útiles para todos. Muchas gracias por la atención. Seguimos con la compañera Nayeli Mesa y el análisis de diferencias. Cordial saludo, mi nombre es Nayerley de Mesa López y a continuación analizaré las diferencias. Las diferencias entre los hitos históricos internacionales y los nacionales de la psicometría son principalmente en su aporte de nuevas metodologías, ya que en los hitos internacionales identificamos grandes aportes a la psicometría, tales como la primera escala de Binet-Simon, método que proporcionó las bases para próximas pruebas de inteligencia e influyó significativamente en el desarrollo de otros instrumentos psicométricos. Otra gran diferencia es en cuanto a su adaptabilidad, ya que en el contexto nacional se realizaron ajustes en cuanto a la diversidad cultural colombiana, con el fin de garantizar su validez y confiabilidad para todas las poblaciones, y así reflejar las características específicas de estas, siendo esto sumamente enriquecedor para el desarrollo de instrumentos más precisos. Hoy comentaremos los hallazgos clave de la psicometría. El primero fue que lo psíquico podía medirse. A mediados del siglo XIX, Gustav Fechner estableció una relación matemática entre un estímulo físico y la sensación que produce en nosotros. Pero, ¿cómo medir las diferencias entre personas? El segundo gran hallazgo, impulsado por Francis Galton y James Cattell,
fue que las capacidades humanas podían compararse usando test estandarizados. Ya no se trataba solo de sensaciones, sino de comparar la agudeza mental de diferentes individuos a través de pruebas simples. El tercer hallazgo, y quizás es el más conocido, fue que la inteligencia podía cuantificarse de manera práctica. Alfred Binet, Terman y Wechsler fueron los que introdujeron y crearon pruebas que podían clasificar y medir la inteligencia desde diversos criterios. Por tanto, esto nos enseñó que las habilidades cognitivas no son independientes. Queridos oyentes, mi nombre es Luz Mari Varela. Finalizo resaltando algunas fechas de hallazgos relevantes de psicometría. Entre ellos, en 1947 se fundó la primera carrera de psicología en la Universidad Nacional de Colombia. En 1950 se introdujeron las pruebas psicológicas desde el exterior. En 1967 se creó la Facultad de Psicología en la Universidad Javeriana. En 1970 se adoptaron pruebas de inteligencia y aptitud. Se creó en 1980 el Colegio Colombiano de Psicólogos. En el 2000 hubo una expansión de las pruebas de educación y selección personal. En el 2010 se introdujeron herramientas psicométricas como la validez y la confiabilidad. Por último, en el 2024 se incorpora la psicometría digital. Concluimos diciendo que la psicometría en Colombia ha tenido un proceso de crecimiento de madurez académica y profesional que involucró adaptaciones extranjeras hasta la creación de instrumentos propios adaptados en el contexto colombiano. Agradecemos a nuestros oyentes su atención y esperamos que este tema les haya sido de gran provecho.